El Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable es llevado a ti por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur Tijuana y el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México. Entonces, digamos que la criminología verde puede considerarse como un paraguas, que puede ser como un marco de referencia muy útil para entrarle al tema de justicia también. Pero obviamente se abordan muchísimos más temas que no voy a recorrer el día de hoy. Entonces, por ejemplo, dentro de la criminología verde se analiza de manera crítica y se estudian y se hacen reflexiones sobre todas las presiones culturales y de sistema y estructurales que debilitan el bienestar de la gente, de los ecosistemas, de las especies, y cómo esto está relacionado con las prácticas dañinas que hacen los humanos principalmente, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el capitalismo y demás. Entonces, hay como varias áreas de estudio dentro de la criminología verde. Y entonces es un área que aporta metodologías, teoría, marcos de referencia y muchas cosas en, por ejemplo, daños ambientales, delincuencia, crimen organizado. Revisa quiénes son las víctimas socioambientales y está el tema de justicia. Entonces es un marco muy útil y que hemos ido poco a poco desarrollando en México. Hay muy poca gente trabajando en esto, somos muy pocos los que estamos en esto. Y bueno, también se revisan cuestiones de regulación, cuestiones morales, éticas, filosóficas, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el ecosistema y todos sus componentes. Y esto ya lo mencioné, incorpora concepciones más amplias de delincuencia que la que está proporcionada en definiciones estrictamente legales. Entonces, dentro de esta área de estudio, el daño se considera un crimen tanto social y ecológico independientemente de la legalidad. Eso es algo muy importante. Entonces, digamos que ese es un paraguas, un marco de referencia muy útil en donde podemos ubicar el tema de justicia socioecológica, perdón. Entonces, si ya entramos al tema de cómo podemos ir abordando los temas de educación y justicia, podemos empezar como a definir que cuando hablamos de justicia socioecológica, hablamos del estudio de aquellos daños contra la humanidad. Entonces también está la gente presente, todos los grupos de todo el mundo, los daños contra el ambiente, los animales, las plantas, los ecosistemas y todos los daños cometidos tanto por poderosas instituciones, o estamos hablando de gobiernos, corporaciones, aparatos militares, el Estado, como por gente común, de manera individual y también colectivamente, que lo vamos a revisar más adelante. Y estamos hablando de, si desarrollamos este tema, pues que es un tema, como decía, interdisciplinario, multidisciplinario, que abreva tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, que considera en el que estamos trabajando, trabajar distintas escalas geográficas, o sea, problemáticas locales, regionales, nacionales y globales, y echar mano de un montón de áreas de trabajo y de disciplinas, como ya mencionaba, entre otras el derecho, pero también las relaciones internacionales. Ahí podemos ver, digamos, la política ambiental internacional, las convenciones internacionales que regulan, que protegen, todo lo que tiene que ver con el uso y gestión de la biodiversidad, el tema de la conservación, cómo se ligan todas estas disciplinas. Todas tendrían que estar comunicándose y hablando para resolver casos reales que tienen que ver con justicia socioecológica. Entonces, por eso decía que es un área en la que se necesita mucho apoyo y mucha gente involucrada, y que presta atención y se preocupa por el estudio, reflexión y análisis. Obviamente, si estamos hablando de justicia, de dominio de una perspectiva que continúa viendo a otros seres vivos como inferiores, explotables y desechables. Se relaciona con los estilos de vida consumistas y depredadores, que no importa, con tal de conseguir lo que queremos, depredamos, destruimos, bueno, deforestamos, degradamos, fragmentamos, todo lo que ya conocen que hacemos. Tiene que ver con temas de también cultura,
y poder del mercado, y cómo la cultura y los medios de comunicación moldean estos comportamientos. Esto lo presentaré más adelante y es muy, muy interesante. También lo que hablaba de las distintas escalas geográficas, hay varios trabajos, o sea, si alguno de la audiencia se quiere después acercar, tenemos, bueno, en el grupo de Criminología Verde tenemos materiales, tenemos publicaciones que podíamos compartir a través de Carmelo, que está muy cerca de nosotros. Y como pueden ver, estos son solo 3 ejemplos de publicaciones relacionadas por ejemplo, todo el trabajo que es Rob White y que él trabaja en Australia, que él se dedicó a desarrollar toda la línea de justicia socioecológica y de crímenes en contra de la naturaleza a escala global. Y él desarrolló muchos trabajos a través de capítulos de libros, de presentaciones en congresos y de artículos, y desarrolló lo que se llama criminología eco-global y cómo se dan las conexiones entre países y entre mercados y todo esto. Entonces, es material muy útil y muy valioso para la gente que quiera abordar estos temas, digamos, de manera internacional. Entonces, bueno, la idea, cuando hablamos de educación, la idea es pues reflexionar, obviamente, en relación con la justicia socioecológica, sobre cuáles pueden ser las nuevas formas de relación con la naturaleza y qué queremos ir, digamos, moldeando, modificando, reconstruyendo con todo el daño que ya hemos hecho y si es posible hacerlo aún, ¿no? Entonces, hay también varios libros que no necesariamente son de criminología verde, pero a los cuales hay que acercarse y que también dan un panorama sobre otras perspectivas y gente de otras disciplinas, pero que entran, digamos, a analizar estos temas también. Entonces, por ejemplo, está este de conceptos que tienen que ver con las ciencias sociales y que exploran todas las relaciones y todos los temas entre, digamos, cómo nos comunicamos y qué hacemos con la naturaleza, en particular con la vida silvestre y con los animales. Entonces, el libro de Who Cares About Wildlife ofrece una amplia gama de conocimientos y nuevas directrices conceptuales para las dimensiones humanas en la investigación sobre la vida silvestre. Es un libro de un grupo de Estados Unidos que trabajan todo el tema de Human Dimensions of Wildlife, las dimensiones humanas de la vida silvestre. Y este libro ya es un poco, digamos, ya no es tan reciente, pero este grupo continúa trabajando y cada año hacen reuniones y congreso sobre estos temas. También está el libro del 2013 de Baldao sobre estudios animales y toda la cuestión que tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros seres vivos, ¿no? Y entonces, digamos, hay material, o sea, lo que quiero dejar aquí en la mesa es que hay varias formas de entrar al tema de la educación sobre justicia socioecológica. No hay la vía, la única reconocida. Podemos entrar desde distintas trincheras y hay mucho material que podemos ir utilizando y conectando para crear nuevas propuestas, que esa sería como pues la idea de la charla de hoy, de cómo podemos incidir en que las cosas cambien, eh, cómo podemos dialogar y reflexionar sobre nuevas formas de ver la naturaleza, que no sea solo con una cuestión, a través de una cuestión utilitaria, sino valorar, digamos, reconocer el valor intrínseco de ecosistemas, de plantas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un libro que descubrí hace poco y que explora también los diferentes tipos de inteligencia que hay en la naturaleza, la vegetal, la animal, incluida la nuestra, incluso la artificial, y cómo éstas transforman nuestra comprensión del entorno y de qué lugar ocupamos en el cosmos y, digamos, qué podemos hacer para incidir y reconocer otras inteligencias, otras emociones de otros seres vivos y cómo podemos, digamos, conectar de otra manera, ¿no? Entonces, este libro podemos aprender, obviamente, de la forma de moverse en el mundo de otros seres y aprender de ellos y cómo podemos cambiarnos a nosotros mismos, a nuestras sociedades y
obviamente pues las políticas ambientales y socioambientales que tienen que ver tanto con el mundo humano como con el mundo no humano. Y hay autores como este del libro que les pongo en la pantalla, que recurren, por ejemplo, a la biología, la física, la computación, la literatura. El arte es muy importante para la educación que tiene que ver con justicia. Lo vamos a ver más adelante. Y la filosofía para responder a una serie de preguntas. Entonces, hay que recurrir a la gente que está, digamos, planteando nuevos escenarios de posibilidades para revertir el daño tan fuerte que hemos causado, ¿no? Entonces, en resumen, yo diría que la esencia de la justicia socioecológica, cuando ya estamos en el siglo XXI, es el tema de las víctimas y cómo se ha ido desarrollando como un área importante de debate académico, no solo en la academia. O sea, yo insisto, esto tiene que permear también en el sector social, en el sector privado, en distintos grupos, no solo, digamos, en el ámbito de adultos, sino también a través de la educación con las infancias, que traigo un ejemplo. Y por suerte ha habido ya como un desarrollo en el área de reconocimiento de las víctimas y de reconocer el sufrimiento de una serie de víctimas que son y han sido y siguen siendo invisibles, tanto para los sistemas de justicia como para la sociedad en general. Entonces, digamos, estamos muy atrasados y vamos muy lento, pero digamos que puede haber la posibilidad de unir grupos, detectar gente que está con este tipo de propuestas y tratar de incidir y pegarse y ver cada quien qué puede decir. Por ejemplo, Angus North y Tanya Wyatt, que son, Tanya es estadounidense y Angus es británico, escribieron este libro no hace mucho y proponen una criminología de la vida silvestre. Entonces, obviamente está el tema de justicia presente, y ellos obviamente dicen que todo lo que tiene que ver con delitos y daños contra la vida silvestre se reduce con frecuencia a una discusión simplemente sobre tráfico de animales y la importancia social y ambiental, que es el tema de hoy, de los daños, simplemente se ignora, ¿no? En todo este tema de uso legal e ilegal de los animales y de las plantas, pues, digo, ustedes ya lo han visto en las redes, en los periódicos, siempre se habla de decomisos y cuántos animales se decomisaron y hasta ahí llega la nota. Y no se hace ningún análisis sobre qué implica esto, qué impacto tiene, tanto en términos sociales como ambientales, porque en todo esto del tráfico hay víctimas también en las cadenas de valor, son cadenas injustas, en donde obviamente el que obtiene la ganancia más alta está al final de la cadena y toda la gente que son, digamos, recolectores o intermediarios, transportistas, revendedores, pues ganan muy poco y hay mucha injusticia también social en estos temas. Entonces, bueno, existe este libro también que explora cómo la criminología aborda los daños contra los animales, que es un campo, como dije al inicio, muy reciente, pero que ya está ahí, hay que aprovecharlo, hay que sumarse. Examinan también todo lo que tiene que ver con el fracaso de los sistemas de justicia y que siguen tratando a los animales como víctimas de delitos y daños construidos socialmente, y abonan a desarrollar un pensamiento crítico con respecto a la importancia que tienen otros seres vivos dentro del discurso de la ley y del orden. Entonces, esta es otra aportación dentro del área de la academia y de la educación para empezar a tomar estos temas de una manera más seria y más profesional y más, digamos, interconectando disciplinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro explora temas como los animales, tanto silvestres como domésticos, son víctimas, bueno, han sido en la historia de la humanidad y siguen siendo víctimas actualmente de mercantilización, de explotación, de violencia, abuso, maltrato, de especismo. Y aquí no, quisiera como dejar fuera todo lo que tiene que ver con el uso para la subsistencia. Estamos hablando como de mercados que tienen que ver con prácticas de uso de especies y de animales y plantas, no necesariamente para cuestiones cotidianas del día a día y para sobrevivir, sino mercados de lujo,
mercados que tienen que ver con caprichos, con cuestiones de poder y de sometimiento que hacemos sobre otras especies y no necesariamente para subsistir, ¿no? Entonces, es un poco este tipo de trabajos. Hablan también sobre abuso animal. Este es otro gran libro de estudios sobre abuso animal, pero digamos, hay muchos autores y no todos entran desde la criminología verde, insisto. Coetzee, que ganó también premios literarios muy importantes, aborda estos temas. A Grandin, si no la han leído también. Entonces, hay, digamos, distintas formas de entrar. Obviamente, yo estoy compartiendo hoy, pues, la forma en la que yo he encontrado un camino para abordar el tema de educación para la justicia socioecológica. Entonces, pues se han encontrado libros importantes de estudios, por ejemplo, sobre abuso animal. En este libro, que es enorme, tiene más de 500 páginas, se trata el tema que casi nadie, digamos, en esta cuestión ambiental y de conservación y de gestión de la biodiversidad desde los 90 con el programa de diversificación productiva en el sector rural que sacó la Semarnap. Entonces, es el tema de animales domésticos no se considera solo la vida silvestre y el daño y abuso y maltrato y la violencia en contra de animales domésticos o animales que se usan para entretenimiento y este tipo de suertes o animales en granjas no se toma en cuenta, ¿no? Entonces también la criminología verde y todo lo que tiene que ver con justicia socioecológica pone en la mesa también eso. Eh, no solo la vida silvestre, sino todos los seres vivos con los que interactuamos y estamos en el mismo contexto, entorno y medio, son considerados. Incluso todo lo que tiene que ver con el uso de animales en investigación científica está presente en este libro. Entonces, bueno, obviamente, muy a menudo, digamos, la respuesta del sistema y de la respuesta que tiene que ver con las políticas de gestión y de aplicación de la ley, o sea, y no solo en México, sino en el mundo entero, continúa reafirmando lo que es la perspectiva antropocéntrica de, pues se trata solo de un animal, ¿no? Cuando alguien cuestiona algún tema de estos que mencioné acá, pues puede uno dialogar con mucha gente de muchos sectores, incluso gente en las familias, y hay toda esta frase de, pero es solo un animal y un animal no importa. Entonces, en este sentido, la doctora Ragnhild Solund, que trabaja en la Universidad de Oslo, ha escrito este libro, que el título está en noruego, pero justo lo que dice el libro en la portada ¿es solo un animal? Es la pregunta que ella hace. Entonces, este es otro recurso literario que haré llegar a Carmelo en su momento, porque está justo ahorita la doctora Solund en el proceso de lograr que se traduzca al español, pero va a ser un libro importante y que va, digamos, ya existe, pero para que llegue a Latinoamérica y lo podamos estudiar bien, pues que el tema de maltrato animal se ponga en la mesa, justicia socioecológica, la ética y todo esto y la relación que tiene que ver con los medios de comunicación, cómo tratamos a los animales, las cuestiones morales y éticas. Entonces, todo este libro es una gran aportación y está cerca de poder ser, digamos, utilizado por todos. Entonces, trata varios temas, por ejemplo, el tema del uso de animales para compañía y el maltrato que conlleva esto y los valores que estamos enseñando a las nuevas generaciones sobre esta cuestión del poder, de someter a otros seres vivos y que eso nos genera placer a costa del sufrimiento y del maltrato eh, hacia los animales, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema se trata en el capítulo 2, el capítulo 3 habla de animales en la ganadería, el 4 habla de animales de investigación y experimentación, lo que les decía, y también todo lo que tiene que ver con el uso de animales para desarrollo de ciertos productos y subproductos y derivados, en el capítulo 6, todo lo que tiene que ver con cacería, pero no cacería de subsistencia, sino, digamos, lo que se conoce en México como cacería deportiva, por pura diversión, lo tratan los capítulos 7 y 9, y otros capítulos que tienen que ver con la industria peletera, el uso de animales para la confección textil, etcétera.
México es uno de los países más importantes, por ejemplo, para el capítulo 10, que tiene que ver con la industria peletera. Tenemos un rol importante a nivel internacional, como importadores y reexportadores y consumidores de pieles de animales silvestres. Entonces, digamos que va a ser importante estudiar este libro y utilizarlo para continuar desarrollando pues estos temas en México y abonando a la discusión y al análisis de cómo estamos haciendo las cosas y cómo nos seguimos relacionando de manera violenta y negativa con otros seres vivos. El capítulo 5 tiene que ver con animales utilizados en entretenimiento y también toca el tema de circos, espectáculos zoológicos. En fin, entonces, bueno, para recapitular un poco, cualquier acto que contribuya al dolor, sufrimiento o muerte de un animal o que amenace su bienestar. Y el abuso, cuando hablamos de abuso, podemos hablar de abuso físico, psicológico, emocional, y puede obviamente implicar un maltrato activo o pasivo o negligencia u omisión, pero el resultado viene siendo abuso de todas maneras. Esta foto que ven en la pantalla me la hizo llegar un colega que es veterinario y que es de los pocos veterinarios en México que atiende casos de vida silvestre y en gran medida él recibe animales provenientes de decomisos y de aseguramientos, y obviamente las condiciones en las que recibe a los animales pues son prácticamente casi de muerte. Este espécimen lo recibió hace poco y ya afortunadamente logró, digamos, curarlo y su salud ha mejorado mucho, pero ese es el tipo de casos que, o sea, no es una foto de hace 5 años, acaba de ocurrir en este mes, entonces es un problema que continúa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente dentro de todo el tema de estudios sobre abuso animal, obviamente podemos entrar y profundizar lo más que se pueda, porque obviamente es difícil recabar información, porque se trata de temas ligados a crimen organizado, y hemos estudiado que están ligados también a otros mercados ilegales, ligados a drogas, a armas. Entonces, en muchas de las redes sociales son los mismos actores, o sea, los mismos nodos que en el estudio de redes sociales se dicen nodos o actores que están involucrados en las mismas redes, se repiten. Entonces, si se desarrolla una red para, por ejemplo, mover un animal de un lugar a otro dentro de México, los puntos de apoyo dentro de la red pueden también, digamos, unirse para mover otro tipo de cosas. Entonces, son estudios complejos porque recabar evidencia, pues es complicado y es arriesgado. Entonces, esto pues va uno trabajando de manera más lenta en relación con otras áreas de estudio, pero es importantísimo hacerlo. Y entonces, pues en eso estamos y estamos tratando de detectar quiénes son, digamos, tipificar a los distintos actores, los comportamientos, estudiar los motivos y los daños que hay en relación con cada uso o mercado y cuáles son, digamos, las razones de fondo de todo esto, ¿no? Por poner un ejemplo, en México, uno de los temas que he venido trabajando es lo que tiene que ver con el uso en la industria de la moda de las pieles de reptil, por ejemplo, en este caso de las cobras, y cómo se usan, se importan estas pieles por parte de México para la industria peletera. Este era un cargamento de más de 5,000 pieles, pero eran varias cajas iguales y cómo terminan siendo usadas en productos como botas, ¿no? Y esto se relaciona obviamente con cuestiones culturales, con el estatus social de la persona que adquiere estos productos. Se sienten especial por haberlo podido pagar, digamos, se sienten más, se relaciona con la cuestión de la masculinidad, del poder, etcétera. Entonces, estos son temas que hay que analizar y todo esto que ven en la pantalla es un mercado legal, completamente legal. Entonces, México está, digamos, permitiendo a través de las políticas de gestión de la biodiversidad, pues que esto continúe sucediendo.
Y así como las cobras, también hay las importaciones de pitón para también productos peleteros y en el mismo contexto de la moda y la cultura. Entonces, en este sentido, pues dentro del área de la educación es importante vincularnos también con especialistas dentro del área de la psicología ambiental, por ejemplo, para entender por qué hace la gente lo que hace, cuáles son las presiones que los afectan o las motivaciones que los llevan a desarrollar ciertos patrones de conducta o de actividades, ya sea digamos, que tengan como origen valores culturales o económicos y todo esto. Entonces, este es como otra gran área de trabajo dentro de la justicia socioecológica. La psicología ambiental es otra disciplina que se une a esto para entender los procesos, ¿no? Entonces, a lo mejor suena un poco abstracto y un poco como complejo todo lo que he dicho hasta el momento de la introducción al tema de qué tipo de trabajo se hace en educación y relacionada con justicia en estos términos. Entonces, yo dije, bueno, vamos a poner ejemplos concretos para que quede más claro, ¿no? Entonces, es muy importante, como ya dije al inicio, hacer conexiones interdisciplinarias y puede haber muchas. Claro, obviamente no podemos abarcar todos los temas, todos los mercados y todos los conflictos socioambientales. Entonces, hay que ir, digamos, por grupos de trabajo, eligiendo temas que también a uno le interesen en particular y se va trabajando. Por ejemplo, este libro que coordinaron Helen Agu y Meredith Gore, es muy nuevo, es del 2023, es una conexión interdisciplinaria que tiene que ver obviamente con justicia socioecológica y que liga todos los temas de género y delitos en contra de la vida silvestre y en particular el papel de las mujeres en el tráfico de vida silvestre. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de conexión interdisciplinaria que obviamente tiene como finalidad analizar cómo es que esto puede revertirse, ¿no? O sea, el tráfico de vida silvestre, pero para entender cómo revertir y cómo prevenir y qué estrategias podemos proponer para que esto, digamos, cambie, se revierta, ocurra menos, hay que entender los fenómenos sociales. Entonces, este libro ayuda, por ejemplo, a entender quiénes son las mujeres que participan en el comercio ilegal de vida silvestre, por qué lo hacen, cuál es su origen cultural, su historia también, y su historia ambiental, y cómo se da su rol en términos de cuáles son las mujeres que están involucradas en la aplicación de la ley, o sea, las que están trabajando en el ámbito de la protección, cuáles son perpetradoras, o sea, cuáles están metidas en las redes sociales ilegales y cuáles son las víctimas. Entonces, hay como la participación de las mujeres en todas las cadenas de tráfico, son muy variadas y muy distintas y tienen roles completamente diferentes. Entonces, pero entender la perspectiva de género en este contexto, pues brinda muchos elementos para entender cómo podemos lograr una justicia socioecológica más clara, ¿no? Y en este sentido, hay capítulos en el libro de todo el mundo. Entonces, hay trabajos de África, de Asia, de Latinoamérica, y que esa es otra gran aportación de la criminología verde, ¿no? Que aborda todas las bioregiones y las cuestiones culturales son muy importantes. Otra conexión interdisciplinaria que, bueno, esta la presenté porque estuve como digamos, el chance de participar en el libro con un capítulo. Entonces, en este sentido, en relación otra vez con educación y justicia y conexiones interdisciplinarias, creo que es muy importante el tema de acceso a la justicia de infancias y adolescencias y que apenas estoy incursionando en estos temas, pero creo que aquí es donde hay que trabajar muchísimo. Hace poco leí un trabajo sobre Granados Cervantes, que trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y siguiendo su trabajo estoy convencida de que hay que entrarle al tema de respetar los derechos de las infancias, dejar de ser adultocéntricos y cambiar la forma de relacionarnos con las infancias, en términos de que hay que escucharlas e incluirlas en las prácticas cotidianas.
Y obviamente no hay una sola niñez, o sea, la niñez también está definida históricamente, culturalmente, y de acuerdo con el tema de desigualdades también, pues no es un universo homogéneo, ¿no? Y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, digamos que los estudios sobre las infancias es muy importante integrarlo a la educación de justicia socioecológica, y en este sentido, como siguiendo a esta investigadora, lo que ha pasado, y aquí estamos hablando otra vez de psicología ambiental, del tema de percepciones, de justicia, en estos temas, se ha cometido el error de ver a las infancias, más bien de no verlos como actores que son igualmente importantes en la búsqueda de solución de problemas y que pueden aportar mucho. Entonces siempre los vemos como entes pasivos, solo receptores de lo que nosotros queremos o decidimos. Por eso la foto que está en la pantalla es de una niña que esa foto la tomé en una feria que hay cada 2 veces al año en la Ciudad de México, que se llama Animalia, y que hay venta impresionante de reptiles y anfibios principalmente. Y es cómo vemos a la infancia como niños y jóvenes como seres pasivos que solo reciben lo que nosotros decidimos y creemos que es lo mejor para ellos, y que no consideramos como seres que transitan también, que pueden ser agentes de cambio muy importantes. Entonces, en este sentido, hicimos un video que lo voy a poner ahora y dura 2 minutos. Y lo presenté, digamos, en varias ferias de las ciencias, pero con la idea de que lo hice con un cineasta que es también biólogo, y con la idea de dirigirlo a las juventudes y sí, a los jóvenes, y, digamos, obtener qué es lo que piensan de este tema, o sea, del video en sí, pero también del tema en general. Entonces, para seguir con la charla, voy a poner el video y después retomo la plática. Todo lo que marca la ley para poder tener estos animales, o lo que marca la ley. Amarrados y torturados de la manera más cruel y brutal, la policía y la fiscalía encontraron a casi 300 animales. Casi 300 animales. Casi 300 animales.
Bueno, el video está en el repositorio del CRIM de la UNAM, con el QR pueden tener, y la música es muy importante y la hicimos pensando en los jóvenes sin que tuviera como fuerza, entonces pueden verlo después sin ningún problema. La idea del video es justo para analizar, conectar con las juventudes, con las infancias, cómo están ellos viendo todos estos temas de justicia socioecológica. Fue un pretexto el hablar de el mercado de mascotas, del uso de los animales como mascotas a nivel global y también el rol que juega México. Entonces, el video está disponible y les puedo enviar el enlace después sin ningún problema. Entonces, lo importante era discutir con los chavos en los eventos de difusión y de divulgación que se organizaron en varios foros, todo este tema de la ideología de la inferioridad atribuida a los animales, cómo controlamos a otras especies, todo esto, ¿no? Entonces, y cómo todo esto en gran medida ha definido la era en la que estamos. Entonces, este fue un evento en el que se presentó el video. Entonces eran chavos de secundaria y prepa y le llamamos miradas presas al video interactivo e hicimos un tendedero. Entonces los chavos de secundaria y prepa se acercaban y nos decían lo que pensaban del video y del tema en particular. Y pues puse aquí algunos ejemplos y son chavos de 15 a 18, entonces por ejemplo creo que es una actividad muy mala e innecesaria, ya que los animales deberían ser libres y no ser vendidos para tratarlos como cosas, como mascotas. Yo aprendí de esta pequeña reflexión es que a los animalitos los tratan como monedas de comercio y la mayoría de las veces suelen ser maltratados. En mi opinión, siento que el maltrato a los animales es algo feo, además de que también puede ser un delito. Entonces, es importante que empecemos a comunicarnos con los jóvenes para ver cómo están ellos viendo las cosas y no dar por sentado de que lo que hacemos está bien visto por ellos. Hablan de explotación, no solo para satisfacer sus necesidades, o sea, tienen muy claro que estos caprichos y utilización de los animales no es algo que realmente necesitemos. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, ahorita tenemos más de 400 de estos papeles y estamos empezando a analizarlos para dar a conocer, digamos, las juventudes cómo están viendo estos temas, ¿no? Está mal tratar a los animales como cosas. Opino que el comercio es malo, ya que ellos también son seres vivos y sienten lo que les pasa. O se están hablando de un reconocimiento a un niño de 14 años de una secundaria técnica del estado de Morelos, está reconociendo que los animales son seres sintientes. Entonces, vamos a hacer análisis textual de todo este material para, digamos, devolver a la sociedad un mensaje de que no necesariamente los jóvenes están de acuerdo con que todo esto deba seguir, y esto tiene que ver con la educación también. Tienen derecho a ser libres, a no ser maltratados. Mi opinión acerca del video es que es muy cruel el cómo matan a los animales para solo verse bien o tener algo bonito. En fin, y luego también pues habrá que ver el análisis entre mujeres, cuestiones de género, entre lo que respondieron los hombres, las mujeres, y luego escuelas públicas versus escuelas privadas y todo esto. Entonces, esta es una forma de entrarle a la educación para la justicia socioecológica. Entonces, a lo que voy es que este es meramente un ejercicio académico que después vamos a publicar y que le vamos a compartir a Carmelo y a todos ustedes, pero que esta es una forma de dialogar con los jóvenes que debería ocurrir en las casas, en los trabajos, en las mismas maestras en las escuelas, o sea, utilizar productos de divulgación como este video y compartirlo con los chavos y generar, digamos, sesiones de intercambio, de percepciones y de conocimiento y discutir qué estamos haciendo todos, ¿no? Con este tipo de temas, reflexionar sobre todo esto, les genera tristeza. O sea, yo solo he tomado algunas de los papeles, digamos, al azar y están muy impresionantes. Entonces, yo creo que va a ser un análisis muy, muy importante. Y esto es una sola forma de hacerlo, ¿no? Puede haber muchas y yo, digamos, a toda la audiencia los invito a que se involucren en platicar con los jóvenes y ver que todo esto es importante, son temas que nos definen como humanidad y que no es una forma de conectar con la naturaleza que esté produciendo un cambio positivo, sino todo lo contrario. Nos estamos alejando
los sentimientos, la sensibilidad en relación con lo que hacemos a los animales, nos separa cada vez más de quiénes somos nosotros, qué rol jugamos en el entorno, en el ecosistema y cómo sometemos a otros seres, ¿no? Entonces, tengo trabajo también ya de colegios privados y entonces estamos, digamos, comparando todo este material, pues con la idea, obviamente, de discutir cómo es que todo este tipo de industrias, insisto, ese es un mero ejemplo, pero hay otros, está presente la cosificación de los animales, el abuso, la explotación y obviamente todo esto rara vez se habla, se debate. Entonces, las infancias pueden realizar, pueden digamos, repensar qué quieren de su futuro más próximo, pueden discutir esto en las escuelas, pueden decir qué quieren y son sujetos de derecho, igual que nosotros, los adultos, pueden repensar sus realidades y generar y proponer estrategias. Y digamos que todo esto, como decía Carmelo al inicio, para transitar a una sociedad sustentable, ¿no? Entonces, siento que esto es muy importante. Hay que pensar en los niños, en los jóvenes, que nunca dejamos que opinen, no son tomados en cuenta. Y no solo que no son tomados en cuenta, sino que, por ejemplo, estas fotos, a mí me impresionó muchísimo esta secuencia, porque era el papá con el vendedor forzando a un niño a tocar al animal. Cuando el niño, al ver y al vibrar y al sentir, digamos, a este animal, él no sintió ni la necesidad, ni el deseo, ni la ilusión de interactuar, y menos en un ambiente pues de encierro, en un ambiente totalmente urbano, fuera de la naturaleza, y era muy violento que los dos adultos lo obligaran a hacerlo. Entonces esto tiene que ver con justicia también, por eso es justicia socioecológica, porque estamos víctimas humanos y víctimas ecológicas, o sea, animales y plantas y demás, ¿no? Entonces hay que ser más respetuosos con las infancias y al lado, o sea, junto con ellos reconfigurar todas las relaciones sociales y con la naturaleza para generar realmente cambios. Obviamente hubo otras fotos muy impactantes en el mismo lugar, si se fijan, igual los niños, digamos que están forzados a hacer una serie de cosas que no necesariamente ellos están de acuerdo, y no preguntamos y no interactuamos con ellos y no sabemos qué piensan. Entonces, esto es una vía de educación muy importante digamos, haciendo conexiones de distintas disciplinas, enfocarnos en desarrollar un sistema que proteja los derechos de los niños y la forma en que ellos se van a ir relacionando con la naturaleza conforme crezcan, y que no repitan los mismos patrones que nosotros estamos, digamos, dejando en ellos. Entonces, todo esto obviamente tiene que ver con agresión, con cultura global de la agresión en todos los ámbitos. Estas fotos son de México, pero debe haber este tipo de situaciones en toda Latinoamérica y en otros países también. Entonces, todos somos víctimas de este tipo de violencia, no solo o sea, todos somos, los animales, los niños, como sociedad, estamos todos involucrados. Entonces, bueno, creo que me queda poco tiempo porque ya va a cerrar la hora. Y dentro de esta forma de trabajo, dentro de la criminología verde, hay otra área que es la criminología cultural verde, de la cual todos podemos echar mano para, digamos, no educar, porque eso es vertical. No se trata de educar, sino de abrir espacios de reflexión y de análisis horizontales entre todas las disciplinas y en cualquier edad, digamos. Yo lo haría horizontal, para analizar y llevar a cabo análisis que tienen que ver con puntos de diálogo entre también todo lo que vemos y todas las narrativas que vemos negativas dentro de los ámbitos de la comunicación, las redes, las películas, el cine, cómo, digamos, cómo se representan los patrones de consumo, otra vez la mercantilización de la naturaleza, y cómo todo esto afecta, ¿no? Y cómo las narrativas y las historias pueden ser analizadas para entender cómo cambiamos actitudes, comportamientos, patrones y prácticas que sean respetuosas con el medio ambiente. Entonces hay varios autores que tratan todo esto. La idea es obviamente influir e inspirar mejores relaciones con la naturaleza. Y en este sentido, dentro de la criminología cultural verde,
se pueden revisar, por ejemplo, lo que dice el cine sobre lo que representa el cine en términos de imagen, de discursos, sobre cómo nos relacionamos con los animales, con los ecosistemas, etcétera. Entonces, digo, las imágenes hablan por sí mismas, pero otra forma de hablar con las infancias y los jóvenes de toda esta cuestión de justicia socioecológica puede ser a través del cine, así como el video que les puse de divulgación sobre el mercado de mascotas. Una simple sesión de debate o de análisis en casa o en las escuelas, en los salones, sobre una película que, que represente de manera negativa a algún animal, se puede hablar ya de justicia, de daño ambiental y cómo se cruza todo esto con la cultura, ¿no? Y con la venta de estos productos culturales, que es finalmente también lo que se logra, ¿no? Vender y ganar dinero, pero a costa de seguir perpetuando la idea de que la naturaleza y el hombre somos algo separado y que no nos afecta en nada si se daña, ¿no? Entonces, hay muchos productos culturales que se pueden revisar en casa con niños desde chiquititos hasta gente ya, digamos, desde universidad y más arriba. Hay mucho material, no solo en el cine, también se pueden analizar, por ejemplo, las letras de las coplas que hay en todo México, que México es muy rico en términos musicales y de coplas y de poesía, y cómo se representan los animales, por ejemplo, en las coplas. Uf, es muchísimo material el que hay. La literatura cantada pasa también de generación en generación e impacta en cómo nos relacionamos con la naturaleza y qué dicen los versos y las coplas sobre los animales, y eso se sigue cantando con tradición oral y la gente lo sigue, digamos, reproduciendo entre generaciones sin analizar los mensajes, ¿no? Y cómo los mensajes de las letras pueden influir sobre las decisiones que se toman sobre la protección y el cuidado de la naturaleza. Entonces también la música y el análisis de la música y de las letras puede ser otra vía de entrada con las infancias y los jóvenes para hablar de daño ambiental y crisis ecológica y demás, ¿no? Entonces, en este sentido, un producto que tiene que ver con cultural, pero analizado a través de la criminología cultural verde, puede ayudar a revelar cómo este tipo de producción crea y comunica el significado ambiental, ya sea positivo o negativo. En su mayoría es negativo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el cine, todo lo que tiene que ver con el tema de peleas de gallos lo estamos analizando y tiene que ver tanto con criminología cultural verde, con justicia socioecológica y con una práctica cultural que incluso se clasifica como patrimonio cultural inmaterial, en el arte, en el tema de artes del espectáculo, rituales, actos festivos y que llevan muchísimo tiempo. Estamos analizando cómo las peleas de gallos, consideradas como patrimonio cultural, son fuente de conocimiento sobre cómo vivir en nuestro planeta de forma sostenible, pacífica, justa e inclusiva o no, o todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo análisis de cine porque también hay como mucho acceso a todas a todos los grupos sociales al cine totalmente abierto y cómo el cine, por ejemplo, puede perpetuar prácticas de violencia y digamos que son en el caso de las peleas de gallos actos violentos sanguinarios que nos denigran a todos como sociedad y digamos que los niños están presentes también y los jóvenes en estas prácticas que tiene que ver con cultura, justicia y cine, pero en realidad el cine no presenta lo que es en realidad una pelea de gallos. Presenta nada más la parte del entretenimiento y no se analiza con los jóvenes cuál es el impacto de todos estos, de todas estas actividades y los niños están detrás bambalinas viendo cómo se relacionan las familias con estos animales en términos de violencia y de destrucción. Entonces, esta es otra forma de entrar a platicar con la gente sobre cultura, justicia ecológica, ¿no? Entonces, pues obviamente sabemos que este espectáculo implica crueldad animal y que la exposición de los niños a este tipo de actos promueve y perpetúa la insensibilidad al sufrimiento de otros seres vivos y esto no abona a la sustentabilidad. Y estas fotos, ya voy a acabar, estas fotos son incluso del día de ayer, fue una manifestación
en Avenida Reforma, en el centro de la Ciudad de México, de grupos que están, digamos, pidiendo que continúen las peleas de gallos y lo están poniendo en términos de tradición y que están en contra de que se prohíban, ¿no? Entonces, pues volviendo a lo que decía Carmelo al inicio, ya para cerrar, si queremos lograr, digamos, una sociedad sostenible o sustentable, todo lo que tiene que ver con daños, delitos, abuso, maltrato, tiene que cambiar. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta dentro de los objetivos de desarrollo sustentable para lograr, digamos, que el tema de bienestar animal y todas las prácticas culturales, digamos, tan arraigadas como esta, que es un ejemplo nada más, las peleas de gallos, pero hay muchas otras, pues sigan siendo aceptables y en términos de justicia socioecológica, pues aunque sean legales en algunos lugares y en otras no, siguen siendo admisibles socialmente, o sea, aceptadas por ciertos grupos y son obviamente económicamente muy relevantes, pero hay violencia, hay malas prácticas y estamos, digamos, heredando todo esto a las infancias, sin ninguna duda, ¿no? Y ya ni siquiera entro al tema de, hay todo un tema que no hemos podido abordar, pero es que es el uso de los animales en las colectas científicas que continúan. Eh, o sea, a pesar de que las especies ya están registradas y reconocidas, identificadas, continúan siendo, digamos, extraídas del medio silvestre sin una buena regulación. Ese es otro tema. Entonces, bueno, obviamente la violencia en México y en el mundo está ligada completamente al tema de educación para la justicia socioecológica. México es un país que muestra contornos de violencia muy definidos, como podemos nosotros vivir cada día en carne propia. Y hay que analizar para entrarle a este tema de educación, de justicia, todo lo que tiene que ver con los distintos paisajes de la violencia en diferentes espacios, en diferentes entornos y en diferentes temporalidades y en diferentes grupos culturales. Examinar cuáles son las prácticas, por un lado, y las narrativas, como mencioné, el cine, la música, y bueno, ahora todos los jóvenes con lo de los medios de comunicación también es todo un área importantísima. Pues la idea es lograr llevar y poner en la mesa, plantear y proponer nuevas éticas socioambientales frente a este tipo, digamos, de estrategias de apropiación económica y simbólica de la naturaleza y de la cultura, pues proponer nuevas éticas socioambientales, digamos, que no se hayan propuesto antes, que, digamos, planteen el revalorar la vida y la existencia humana y nos inviten a reflexionar sobre nuestros principios, nuestra moral, nuestra ética. Y en este sentido, pues este tipo de estudios abonan utilizando distintos marcos de referencia, construir puentes, conexiones, a tomar en cuenta los distintos factores de riesgo, las amenazas, hay que resignificar y transformar nuestra relación con el mundo natural de una manera, digamos, culturalmente significativa, pero siempre tomando en cuenta los valores sociales y ambientales, ¿no? Y de manera justa. Y bueno, yo con esto termino y perdón si me extendí. Realmente nos has expandido el cerebro, el pensamiento. Yo creo que te vamos a comprometer a que nos des más sesiones, alguna más sesión aquí en este seminario, porque realmente creo que nos habíamos quedado o el entendimiento público, tal vez no sea yo la muestra, pero solamente como en lo urbano, como una relación con las mascotas, ¿no? Y el bienestar animal con las mascotas. Y realmente esta presentación que nos has hecho, que nos has visto un horizonte interdisciplinario que realmente nos queda impresionante. Estas cosas invisibles que dices, realmente la connotación cultural por la que apenas nos exploras poquito del cine y la música, cuando hay una connotación, no sé si es cultural o no sé exactamente lo digo bien, pero cuando decimos algo es salvaje, nos da una percepción de riesgo, ¿no? Pero también cuando decimos algo es natural, nos da una percepción de bueno. Entonces ahí nos movemos entre diferentes tonos o interpretaciones, pero me parece que el trabajo que haces, pues sí, científico, académico, claro, pero de en campo realmente es una cosa que queremos aquí con Canaco aprovechar para
que sea esta una plataforma de divulgación, mientras la ingeniera Jessica Castañeda nos tiene preparado un bloque de comentarios y preguntas del público y luego tus reacciones, algunos que te parezcan pertinentes en los minutos que nos quedan. Ingeniera, ¿tiene algo del público para Inés? Bueno, primero voy a mencionar, tenemos personas de Veracruz, de Aguascalientes, de Tijuana, de Nayarit, de Cuernavaca, de Tlaxcala, tenemos del Estado de México, de Puebla otra vez, de Chapingo, de Durango, de Hidalgo, de aquí de Mexicali, tenemos de todas partes de la República. Por ahí tenemos a Luis Ernesto Meraz. ¿Qué países son pioneros en la justicia socioecológica y en México cómo andamos? Dice, aparte de Greenpeace, ¿qué otras organizaciones existen en el mundo? Noemí Chávez dice, es importante mencionar que en las facultades de veterinaria, medicina y zootecnia no hay especialistas en vida silvestre. Es necesario contar con veterinarios en esta línea que apoyen la salud del maltrato de estas especies. También Raúl Bonilla dice, en términos del marco legal en México, ¿hay avances en cuanto a un marco más estricto y tipificar como delito grave? Voy a leer una más, de Miguel Ángel Guzmán. Recae en el mismo concepto de valor socioecológico los animales sacrificados de prueba para la creación y prueba de los medicamentos y los fármacos que ayudan a salvar vidas, o se considera una falta como una falta que recaería como crimen ecológico. Inés, para que reacciones a esos comentarios, adelante. Sí, muchas gracias por sus comentarios. He estado viendo también el chat. Sí hay organizaciones que están trabajando en estos temas. Una de las más fuertes es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene distintos grupos de especialistas, tanto por grupo taxonómico como por temáticas. Dentro de la Unión Internacional hay distintas comisiones. Y digamos, el tema de la justicia socioecológica es transversal y cruza todos los temas de las distintas comisiones y tendría que ver con la Comisión de Economía, Política y Cuestiones Ambientales y Sociales de la OICN, también la de comunicación, como vimos, para la cuestión de estos temas de redes y demás, y la ambiental, la de legislación. O sea, si recurren a la OICN hay muchos recursos y muchos materiales y grupos a los que se pueden acercar dependiendo de lo que ustedes hagan. En México, bueno, también existe la red de Traffic en términos de estos temas de comercio de vida silvestre. Es una red internacional global y hay distintas sedes. En México había una sede y se cerró y supe hace poco que se va a volver a abrir, entonces vamos a poder interactuar con ellos. Está el World Conservation Society, que es otra organización internacional que hace este tipo de cosas. Etcétera, ¿no? Bueno, mexicanas, hay distintas ONGs también. No me acuerdo qué otra pregunta había. Bueno, voy a seguir, si no retomo ahorita la pregunta sobre que recae en el mismo concepto del valor socioecológico los animales sacrificados de prueba para la creación y prueba de los medicamentos o fármacos que ayudan a salvar vidas. Esa es una. Noemí Sánchez también dice, en el caso de la peletería con pieles de cocodrilo, de acuerdo a Semarnat, se permite la creación de humas que críen cautiverio especies como cocodrilos y reptiles para elaborar estos productos no necesarios, ¿no? Exacto. Por ahí Bueno, es lo pedían que decía al el sonido, principio pero bueno, tenemos con eso. Sí, es lo que decía al principio del tema de gestión de la biodiversidad, que hay que analizar caso por caso y no necesariamente toda la política que surgió en México de manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Ya pasaron muchos años, la crisis ecológica es otra de hace décadas y creo que sí había que analizar porque en realidad el origen de esta política fue el que fuera una política que derivara en derrama económica a las comunidades locales, o sea, como aprovechamiento in situ de especies, por ejemplo, para la industria peletera, pero que esta ganancia, digamos, que regresara fondos y dinero y recursos tanto a estrategias e iniciativas de conservación como a las comunidades locales. Y en realidad prácticamente todas las sumas, por ejemplo, que tienen que ver con manejo de reptiles para la industria peletera han sido negocios privados.
que no necesariamente impactan de manera positiva el entorno, son unidades de manejo intensivo, entonces no hay tampoco una retribución a la conservación del hábitat y del ecosistema, y son negocios privados que solo benefician a algunos y no a las comunidades. Entonces, por ahí habría que analizar caso por caso y ver qué está pasando, pero en general, en el tema de aprovechamiento de reptiles, así ha sido el patrón. Ese es un tema importante que habría que reconsiderar. Y luego también hay mucho abuso y maltrato en toda la industria farmacéutica y biomédica de animales, principalmente mamíferos, que tampoco nadie está analizando. O sea, como al final que dije lo del uso de animales para las colecciones científicas, lo mismo, nadie está analizando ni nadie está viendo cómo se regula el uso de animales en la industria biomédica en México. Lo que sí sé es que se importan mamíferos de otros países para ser utilizados en estas industrias, y eso obviamente, pues si hablamos de justicia socioecológica, ya no debería estar ocurriendo, porque realmente no podemos saber a ciencia cierta de dónde vienen esos animales, si vienen del medio silvestre o si vienen de criaderos intensivos. De todas maneras, es esta cuestión de seguir cosificando a los animales. O sea, eso sigue presente, aunque traiga el cargamento un permiso y aunque el país de origen haya firmado y haya puesto el sello y todo venga en orden, digamos, en términos de papel y de legalidad, pues desde mi perspectiva y de la criminología verde sigue habiendo cosificación, abuso, maltrato y seguir explotando a otros seres vivos para beneficio nuestro, ¿no? Entonces habría que buscar otras vías para resolver nuestras necesidades en ese sentido, creo. Me parece, como dices, Inés, que buena parte de esto todavía está en un conceptos morales, éticos, filosóficos, como dices, de la educación, y no se refleja en los sistemas de justicia como ya lo dijiste antes, y entonces pues tenemos mucho que trabajar, y luego el brinco hacia nuestra dependencia este, a- de la biodiversidad, que no nos queda suficientemente clara y actuamos como si no tuviéramos nada que ver con eso, ¿no? En nuestras construcciones generales, socioculturales, económicas, ¿no? Me parece que esta reconexión con la naturaleza, con este concepto de justicia socioecológica es un instrumento valioso para seguirlo explorando e insistiendo. Ingeniera Castañeda tiene otro bloque de comentarios para Otro Inés. comentario de Ángel Serrano, o los refranes como el clásico de matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Hablando de las cuestiones culturales. Muy interesante el tema. Luis Manuel Ortiz dice la supuesta heroicidad de los toreros en Aguascalientes, las corridas de toro y las peleas de gallos se requieren considerar como parte del patrimonio cultural. Por ahí mencionan también, estamos viviendo una extinción de las especies. Doctor Arroyo, muchas felicidades, excelente presentación. Por ahí piden sus datos para contactarla. Salvador Galván, definitivamente una extensa presentación que nos obliga, excelente presentación, perdón, que nos obliga a tener una perspectiva diferente y crear un compromiso para mejorar nuestro entorno. Oliver dice, buenas noches, excelente presentación. ¿Qué opina de la explotación animal para el consumo humano? Saludos y gracias. Excelente presentación, muy importante, la criminología verde, increíble y veraz, ¿no? Por el momento ahorita son Reacciones a este bloque. Adelante, Inés. Bueno, estoy viendo el chat y hay varios temas. Sí. Ya compartí el correo y son muchos temas. Yo pido una disculpa porque la presentación es muy extensa y realmente el tema nos rebasa, digamos, para una hora. Y entonces, digamos que agradezco muchísimo la atención del público en términos del interés, y efectivamente tienen razón que hay muchas vertientes de análisis dentro del tema de justicia, educación para la justicia socioecológica. Entonces, si bien no podemos, digamos, abordar todos los temas hoy, con mucho gusto, si me escriben, nos podemos ver en un Zoom o platicar por teléfono y demás. Entonces, pero digamos, por ejemplo, hay una que dice, ¿qué pasó con los animales que tienen en los circos? Pues este fue un problema muy, muy, muy grande, de un ejemplo muy, muy claro de justicia, de injusticia socioecológica.
más ecológica que social en este sentido. La mayoría de los animales han muerto. Sí hay por ahí algún análisis del porcentaje de viabilidad que tuvo, digamos, todo el pool de animales que se trató de colocar en distintos lugares. Tanto la mayoría se colocó en lugares privados, pero obviamente la mayoría de los animales murieron. Entonces sí fue todo un debate esto y ahí fue totalmente abuso, maltrato. Fue una decisión que yo creo que no se tomó en cuenta, no se tomaron en cuenta muchos factores y se hizo un poco como de manera irresponsable. Pero habría que ver, digamos, analizar a profundidad ese caso, recabar la evidencia, hacer un estudio. Si alguien quiere acercarse, podemos hacer ese análisis a conciencia, digamos, ¿no? Porque hay como muchos periodicazos también, se utilizan a veces temas en los medios para pelearse entre grupos políticos, también se usan estos temas ambientales para, digamos, grillarse unos a otros y en realidad ni les importa el tema de los animales, ¿no? Entonces habría que hacer un buen análisis sobre ese tema. Todo el uso de perros y de gallos y para la venta y para la pelea, en la gran mayoría de los lugares sigue ocurriendo, obviamente. Hay algunos estados que ya prohibieron las peleas de gallos, pero la mayoría no. Y lo de los perros es otro gran tema que nadie le entra a analizar, porque no son importantes. O sea, hubo un momento en la charla que hablé de especismo y este tema tiene que ver con cómo nosotros, de manera antropocéntrica, decimos y decidimos, con base en política y gestión, o sea, qué animales son los importantes y cuáles no, ya sea silvestres o domésticos. ¿Por qué unos son más valiosos que otros? ¿Por qué? Porque son bonitos, porque son peluditos, porque son grandes. O sea, ¿por qué importaría más conservar, no sé, un oso que un reptil, ¿no? O una víbora que a todos, que culturalmente nos da miedo, es una amenaza? O sea, todo esto del especismo también no abona para nada en la cuestión de justicia socioecológica. Y esto llega a lo de los animales domésticos. Entonces, no importa, es un perro, ¿no? Un perro más, o un gallo. Los gallos no sienten, los perros no sienten. O sea, la violencia conferida a otros animales y cómo las nuevas generaciones van viendo que perpetuamos esa violencia. Todo eso, claro que importa. Y sí importa, como el libro de la Noruega que les puse, sí importa el individuo, ¿no? En conservación siempre estamos hablando de la especie. Entonces hablamos, por ahí en el chat mencionaron la NOM 059, que es la norma en donde se enlistan todas las especies en riesgo de México. Es la lista roja y tiene su propia metodología de evaluación para definir qué especies están en riesgo. Perdón, me entró una llamada. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los parámetros o los lineamientos que utilizamos para decidir a quiénes sí vamos a conservar y a quiénes no? ¿O qué animales domésticos sí importan y cuáles no? Entonces, todo esto es el especismo y todo eso se analiza en el tema de justicia socioecológica o injusticia. Y es otro gran tema que hay que ver, ¿no? Obviamente en la NOM 059 hay un método riguroso de evaluación. O sea, no es que alguien diga, yo quiero poner al perrito en la pradera porque me gusta y porque está bonito. O sea, sí hay parámetros de análisis, pero continuamos clasificando a las especies de manera antropocéntrica y decidiendo que un gallo no importa y un ave sí, ¿no? O sea, es toda esta cuestión como de todos los animales, tanto silvestres como domésticos, merecen respeto, tienen sentimientos, o sea, una serie de cosas que, bueno, ahí nos metemos en la cuestión de que si son mamíferos y que si el sistema nervioso está más desarrollado que, ¿no? Entre grupos, o sea, otras cosas que tienen que ver más con biología, pero todo es discutible y debatible y habría que revisar qué estamos haciendo, o sea, qué estamos enseñándole a las nuevas generaciones en esta cuestión de decidir qué conservamos y qué no, como de una manera súper controladora y vertical y antropocéntrica. Yo insisto. Inés, yo quisiera al aire comprometerte con algún miércoles más que nos compartas esta parte que apenas empezaste a platicar del cine y de la música, pero hay otras que en el camino que nos dejaste ahí, con unas provocaciones de reflexión muy importantes, hasta el mismo trabajo de las CITES
y de algunas especies, así como dices, icónicas. Acá tenemos la vaquita, el cimarrón, etcétera, que parecen ser como esta definición que haces de que son más, pues no sé, carismáticos o algo, ¿no? Y entonces pueden, para la percepción humana, pueden valer más o menos. Muchas gracias, Inés, por estar aquí en el Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable. Si te Sí, quieres... con mucho gusto, encantada. Podemos, obviamente fue como una pincelada de todos los temas que hemos estado trabajando en justicia socioecológica. Hay más temas, obviamente yo no puedo abarcar, y mis colegas no abarcamos todos los temas, pero son de los que puedo hablar de manera como más detallada y más profunda. Y fue una pincelada, entonces sí hay Sí. como un tema, como dices, Carmelo, el de criminología cultural verde, en el que quisieran profundizar más. Por ejemplo, lo de las coplas, la música, que es una vía que todos podemos tener con los jóvenes, todos, absolutamente todos podemos hablar de música, de cine, de lo que aparece en las redes. Esa charla sobre criminología cultural verde y desarrollar un poco más lo de especismo, creo que sería maravilloso. Gracias, Inés, muchas gracias. Gracias y aquí lo vamos a esperar un miércoles más a la doctora Inés Arroyo de la UNAM para que nos siga ayudando a comprender mejor esto. A ustedes que nos acompañaron en este seminario permanente para el desarrollo sustentable, los esperamos el próximo miércoles, todos los miércoles en horario del Pacífico de las 6 de la tarde y de la Ciudad de México de las 7 de la tarde. El próximo miércoles aquí nos encontramos en el seminario permanente para el desarrollo sustentable. Recuerden, ahora es una producción, es una iniciativa de la Canaco Tijuana, pero ahora apoyada en una nueva etapa por la CONCANACO. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Te esperamos la próxima semana con un episodio más del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable.